Aquí otra vez con vosotros. Comentaba con una compañera que nos vimos la última vez en el 2018 AC, como yo digo siempre, antes de COVID. Corría el año 2018 AC cuando nos vimos en Córdoba, en una sesión que fue multitudinaria y muy disfrutona. Y agradezco a Luis y a Ana la invitación y un placer ver a Dolores otra vez. Y lo que voy a hacer muy rápido es contar las novedades que han ocurrido desde que hablábamos de inquinosa y el lindano, ahora que hablamos de Saica y el aluminio. ¿De acuerdo? Son cosas, historias que se repiten una vez y otra vez. El contenido de la presentación es sobre disrupción endocrina y disruptores endocrinos, la especial discriminación y susceptibilidad de la mujer, a pesar de que no me han invitado para eso. Yo insistía y me ha dado una satisfacción enorme que el próximo día 15 se va a hablar de la diferente susceptibilidad a las sustancias contaminantes químicas entre mujer y hombre o a los riesgos laborales, y hoy en disrupción endocrina hay mucho de eso. La exposición materno-infantil y la lactancia y el problema tan enorme de la lactancia en las trabajadoras, y acabar con exposición a pesticidas, plásticos, textiles. Vengo de una reunión en Barcelona del CSIC, nada menos que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, que se llama IDAEA, ¿no? Pues, los catalanes le han cambiado el nombre todo, pero que es el CSIC, entera dedicada a textiles. Interesantísimo, ¿no? Porque han metido a algunas ONGs, pero fundamentalmente a empresas que tienen una visión diferente y fundamentalmente a todos los gestores de la basura. Textil, que es plástico, lo sabéis todos que estamos aquí vestidos, nadie viene vestido de seda de gusanos de China, ni de lino del País Vasco, ni de algodón de las marismas, todos vamos vestidos de poliéster, que es plástico, derivado del petróleo, sin que haya nadie que se haya preocupado de la gestión del residuo ni ninguna parte del proceso. Parece como si la ropa se la llevara la Virgen del Pilar al cielo y que no tuviera ningún impacto. Bueno, de eso vamos a hablar también, entre pesticidas, plástico y textiles, y del principio de precaución que también ha expresado Luis al principio. Hoy vamos a hablar del petróleo. No hay nada, ni una sola diapositiva que no esté dedicada al petróleo. Todo, absolutamente, desde los pesticidas, los plásticos, los cosméticos y todo lo que viene del petróleo. No hay otra salida. En la parte de plásticos de origen natural, los bioplásticos son anecdóticos. Y si van a venir del etanol, como alguien ha prometido, espero que no sea así, porque se va a poner el vino carísimo, ¿no? Es decir, mejor que sigan viniendo del petróleo, si es que hay que utilizarlos, a que vengan del etanol. Utilizo siempre esto de Damián Beltrán, que ganó el concurso de fotografía, es muy llamativo, ahí se ve también, ¿no? Si se puede apagar se puede ver mejor, pero no hace falta. Bueno, probablemente se vean peor en la transmisión. Bueno, y es esos pelícanos embadunados, mucho mejor, muchas gracias, Ana, embadunados en petróleo, y que son una significación de lo que estamos viendo. Tenemos petróleo por afuera, que es la ropa, y petróleo por adentro, que son los microplásticos que ya se han fijado. ¿Qué es un disruptor endocrino? Una sustancia química que una vez dentro del organismo modifica las hormonas. Nos lo dijo hace poco un joven asistiendo a una conferencia, después yo de dar muchas explicaciones mecanísticas, me dice: ¿quiere usted decir que hackean? Digo, hombre, te voy a robar la palabra. Sí, los disruptores endocrinos hackean las hormonas. Hay 143.000 sustancias químicas colocadas en el medio ambiente por la industria desde el siglo XIX hasta ahora. La ECA de Finlandia reconoce 43.000 actuales. Pues es una casualidad que unas cuantas de ellas, no más de 2.000, interfieran con el sistema hormonal. Hay 49 hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que comunican un órgano con otro. Algunas muy conocidas, como los estrógenos, pues salen del ovario y comunican y dan un informe o de un mensaje que llega a la mama. Pues esos 45.000 compuestos químicos, que son muy variados, pueden interferir en el mensaje hormonal. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Desde los pesticidas organoclorados que comentaba Luis al principio, que está el DDT, pues los bisfenoles como el bisfenol A, que también lo hemos comentado, que es el plástico y los tickets de caja, o los polibromados, que son los retardantes de la llama que lleva toda nuestra ropa para que no arda, o las benzofenonas, que ya hay algunas en la picota y que probablemente caerán en los próximos meses, como es la benzofenona 3, que es el número 1 de los filtros ultravioleta en cosméticos y en aditivos,
y que es un enorme disruptor endocrino. La administración se está resistiendo enormemente, pero probablemente caiga en los próximos meses. Los eftalatos, que conocéis muy bien, o los perfluorados, que ya han caído en desgracia. Los perfluorados son ahora mismo el enemigo público número 1. La Unión Europea ha prohibido 17. Hay 2.500 en el catálogo y le decimos de 17 en 17 nos van a dar las uvas antes de que consigas quitar perfluorados. Pero hablaremos de perfluorados más adelante. ¿Qué hemos aprendido? Que las fuentes de exposición son universales e inadvertidas. No hay que tener una exposición laboral, aunque se favorece, porque está expuesta a toda la población. Y aquí hay algunos ejemplos de bisfenol A. Los tickets de caja que decía Luis, el envoltorio de la comida, esto de aquí, a ver si consigo señalarlo, sí. Esto de aquí, que es 57 ítems de plástico utilizados en pediatría, en el hospital, en nuestra última publicación escandalosa. Los plásticos hospitalarios son los más caros, los más buenos, los mejores, pero por supuesto tienen talatos y tienen bisfenol A. La famosa llave de 3 pasos, esa que no han puesto siempre que te han puesto un suero, esa llave es puro policarbonato. Y entonces se lo dice al hospital y entran en parálisis por análisis, ¿no? Se quedan todos cuajados y a ver si a alguien se le ocurre una alternativa. El recubrimiento interior de las latas de conserva, que lo hablaremos en un ratito, el polvo de casa, ya lo digo, es la mayor fuente de exposición para las personas no laboralmente expuestas, es el polvo de casa. El polvo de cuando yo era niño era pelo y lana y 4 tonterías, y el polvo de ahora, que esto es de mi casa, que para el otro día la rumba, es fundamentalmente poliéster, ropa, y atrapa, por supuesto no es pelo, no tengo mascota y no tengo pelo, y atrapa el bisfenol, la benzofenona. Si los niveles de bisfenol A en la orina de los niños en Granada es de 2 nanogramos por mililitro, el bisfenol A en el polvo es 3.800 nanogramos por gramo, y los niños andando por el suelo y comiendo. Dice, esto no puede estar pasando. También es bisfenol A las botellas estas grandes de agua, los tickets de caja, la ropa y los selladores dentales. ¿Qué más hemos aprendido? Que algunos disruptores endocrinos nunca fueron estudiados suficientemente, y quien quiera investigar que se meta en lo que se llama en medicina el caso o el síndrome DES, el síndrome del dietiletilvestrol, que se administró como antiabortivo a millones de mujeres en el mundo, 900.000 en España, y cuyas consecuencias son cáncer de vagina en las hijas expuestas y cáncer de mama. No pasa nada en la madre que se expuso durante el embarazo, pero las consecuencias son transgeneracionales. En España ya conseguimos averiguar que se vendía hasta el año 71 bajo el nombre de Protectona o Stilban. Obligación de todo ginecólogo con una enferma de cáncer de mama en el año 2023, preguntar si nació antes del 71, si sabe que su embarazo de usted fue complicado. Porque si le dieron dietiletilvestrol puede ser una hija del DES. En España no se hace. Hay campaña DES en toda Europa, menos en España. ¿Qué hemos más aprendido? Que la relación dosis-efecto no es lineal, y esto descompone todas las normas que decía Paracelso y Luis de que la dosis hace el veneno, ¿vale? La linealidad de la dosis es perfecta para, por ejemplo, letalidad, pero cuando bajas a dosis que no son letales, empieza una aparente seguridad, que es donde estamos todos expuestos, y hacia atrás, a dosis menores, un efecto biológico hormonal. Es la típica curva del estradiol. Nosotros hemos tratado durante años, hasta hace años, el cáncer de mama con dosis masivas de estrógenos, porque a dosis muy alta es citotóxico, pero a dosis muy baja es proliferativo. Esas curvas que le extrañan tanto a los toxicólogos son las habituales de las hormonas, que tienen un efecto en U o en U invertida, es decir, paradójico. La clave de todo es el efecto cóctel, y os doy la primera gran mala noticia. La legislación europea, que es la más adelantada, está hecha para compuestos individuales, porque la hace cada producto o cada productor cuando va a patentar su producto, y lleva unos informes que ellos mismos hacen, porque Europa no tiene laboratorios generales, la propio promotor presenta los datos de toxicidad, y todos nos fiamos de que están muy bien hechos, pero para ese producto. Y dices, pero hombre, esa no es la realidad de la exposición. Si un plato del día, como dicen los franceses, tiene 42 residuos de pesticidas, dame el efecto combinado, lo que se llama el cóctel. No hay manera. No hay manera que se descuelguen. Es decir, sigue sin considerarse, y los famosos LMR de límite máximo de residuos o los TDIs de máxima captación están hechos para compuestos individuales, no para la realidad de la exposición de cualquier persona que está sometido al cóctel, ¿no?
Si queréis leer El efecto cóctel de Bárbara de Menex, es un buen argumento. Y lo más importante para acabar la presentación es que no todos somos iguales. Después de 100 años nos hemos dado cuenta que hay gente diferente, por edad o por sexo. Y fundamentalmente nos interesa la exposición de la mujer. Por eso es de agradecer que organicéis el día 15, porque esto es lo que se llama un experimento 3 en 1. Cuando una mujer embarazada se expone en 3 generaciones. Yo decía antes, esto es transgeneracional, y me dijeron, no, eso es multigeneracional. Transgeneracional es cuando tú heredas, tus hijos heredan un problema. Multigeneracional es cuando los 3 se exponen al mismo tiempo. La madre, el feto y las células germinales del feto. Y ahora de pronto nuestros compañeros han descubierto la epigenética. Esto va a ser la epigenética. Claro, si las células embrionarias de un feto macho o un feto hembra se exponen a un estrógeno, están marcadas en ese de la epigenética y los daños pueden manifestarse en el nieto de la mujer expuesta. Sin que haya mutación, simplemente determinismo por la exposición hormonal. Es decir, que cuando una mujer embarazada se expone en 3 generaciones y no es de extrañar que los efectos se vean mucho más tarde. De hecho, ha aparecido una ciencia nueva en medicina que se llama DOHAT, que es Developmental Origin of Health and Disease, el origen durante el desarrollo de la enfermedad y la salud en el adulto. Cada vez hay más gente convencida de que tu predisposición a tener diabetes se marcó cuando estabas en el vientre de tu madre, no en la fase adulta, por ejemplo. Y por eso la enorme preocupación de los 1000 días. Es una de las campañas más bonitas que hizo la UNICEF, después se la disimularon porque salió Anthony Lake a decirle a los de Davos, a los ricos, que había que proteger los primeros 1000 días de cualquier ser humano, que son los 270 que dura el embarazo, los 270 días, más los 365 del primer cumpleaños, más los 365 del segundo, que hacen un número mágico que es 1000. Y esos 1000 días son inviolables, porque hay que tener estímulos positivos, que se llama amor, nutrición y prevención de efectos tóxicos. Esos 1000 días, a ver, compañera, determinan tu salud durante toda la vida, no la de la madre, sino del individuo, ese individuo, porque ahí se está gestionando todo, desde tu cerebro hasta tus riesgos de enfermedad. Bien, los escenarios de exposición que podíamos ver son alimentos, bebida y agua, productos de cuidado personal, objetos de consumo, hogar, hablando el compañero del formaldehído, imaginad lo que es el formaldehído en las casas, ¿no? Con los muebles de IKEA, tu armario y tu automóvil, las actividades recreativas, la jardinería, el situación especial de esperando un hijo y los disruptores en el medio sanitario. En el libro Libérate de tóxicos, yo digo siempre, yo he venido aquí a hablar de mi libro, está todo esto, y si queréis amargaros de aquí a Navidad, pues tenéis 4 lecturas. El cóctel tóxico, que no está traducido, está en francés y en inglés, Le Toxic Cocktail. El Libérate de tóxicos, este que sí está traducido. Imaginaros un pediatra de Manhattan que escriba un libro que se llame dedicado a la infancia en Estados Unidos, a la infancia en Manhattan. Más enfermos, más gordos, más pobres. Así se llama el libro. Y así se ha traducido al castellano, más enfermos, más gordos, más pobres. Y el último, que es revolucionario, que es La cuenta atrás, sobre la calidad espermática, que es de Shanna Swan, una epidemióloga de Manhattan y una autoridad en el tema. Es decir, que estos no son ONGistas, estos son de la ciencia más pura y más dura. La cuenta atrás. Los efectos en salud de los disruptores endocrinos. Pues aquí pongo lo que nosotros hemos estudiado. Problemas tiroideos. A ver, compañera. La quinta medicina más vendida en España con receta es la hormona tiroidea, después de los 4 analgésicos. Y se lo dice a los endocrinos y dice, ¿pero cómo puedes vender tantísimo Tirox? Bueno, cualquier mujer de 35 o 50 años, antes o después, ha ido al especialista porque tenía estreñimiento al digestivo, porque tenía menorrea al ginecólogo, porque estaba que se le olvidaban las cosas al psiquiatra. Hasta que por fin un día al endocrino le hacen una TSH y dicen, tienes una tiroiditis. Y le decimos nosotros, vaya tiroiditis, lo que tiene es probablemente una intoxicación por antitiroideos. Y ocupan en el primer lugar los polibromados. Y no hay manera de que bajen de ahí. Te ponen la medicación, porque tienen siempre la pastilla mágica, te sacan del apuro y ya están medicadas durante 10, 8, 15 años. Nos interesa el cáncer de mama, que sube al 2,4% anual, y el cáncer de próstata al 6,7%. Nos interesa muchísimo endometriosis e infertilidad en la mujer, e infertilidad en el varón, diabetes, obesidad, y en el niño, pues la obesidad.
Habéis visto que Sánchez tiene un plan. El Plan Estratégico de España para combatir la obesidad infantil 2023-2030, para que no lleguemos al 2030 con el 50% de niños obesos, porque eso significa pérdida de calidad de vida, discriminación, obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades en el adulto. Estamos ya cerca del 50% en sobrepeso y obesidad y no quieren que lleguemos al 50%. Bien, pues, y pubertad precoz. Los efectos, ahora me voy a aguantar durante 10 minutos. Ana, tú te cierras los oídos porque esto es disrupción endocrina para la mujer. Bien, los efectos en salud humana para la mujer de los disruptores endocrinos son precocidad en el desarrollo sexual, endometriosis, tumores uterinos, disfunción ovárica, subfertilidad, cáncer de mama, cáncer de vagina. Cuando se ponen las enfermedades comunes a hombres y mujeres, ganan por goleada las mujeres. 19 casos de mujeres hipotiroideas por un hipotiroideo macho. 8 casos de sensibilidad química múltiple en mujer por cada uno en hombre. 2 casos de hipovitaminosis D por cada. La vitamina D, ya sabéis que no es vitamina D, que eso era un bulo, se llama la hormona D, es una hormona de toda la ley que se viene del colesterol y necesita 3 hidroxilaciones en la piel, en el hígado y en el riñón hasta convertirse en una hormona que tiene un receptor hormonal como lo tiene la vitamina A o lo tiene la hormona tiroidea. Osteoporosis 5.1, veis que ganan por goleada las mujeres. Y lo mismo pasa en las niñas. Y aquí os pongo el último paper de Shanna Swan que salió ayer o antes de ayer, lo sacó El País también, sobre efectos en la salud reproductiva, y estos son los números, el porcentaje de caída en el contagio espermático en Occidente, que iba al 1,16% anual de pérdida y ya va en el 2,64%, y a lo cual se han unido los países que nunca se habían investigado, África, Asia y Sudamérica. La media actual de contagio espermático global es de 49 millones por mililitro, cuando viene de una media normal aceptada por la OMS en el 73 de 101. Ya estamos en el 50% globalmente de la calidad y de la cantidad espermática. Y no hay ningún aviso de que esta pendiente se vaya rectificando. Así que en breve, compañeros, ya prescindirán completamente de nosotros, ¿de acuerdo? Porque ya ni siquiera serviremos para reproducir, ¿de acuerdo? Y la salida a todo esto, en lugar de ser cuáles son las causas, a ver si son los pantalones vaqueros o el móvil en el bolsillo, o como nosotros decimos, la exposición a disruptores endocrinos durante las fases tempranas del desarrollo embrionario, que es la hipótesis más plausible, pues la salida a todo esto es la técnica, la reproducción asistida. En Granada ya hay más clínicas de reproducción asistida que farmacias, hay en todas las esquinas. Dicen, no puede ser la salida al problema de infertilidad la técnica, tiene que ser la prevención, ¿no? Como decía. La vulnerabilidad biológica de la mujer es una cuestión de sexo, por su fisiología particular, por la influencia de los ciclos ováricos, por los cambios drásticos que significan menarquia y menopausia, por los cambios durante embarazo y lactancia, pero también de género, por las imposiciones culturales, que voy a hablar de eso, de la dominación, del patriarcado, del cuidado de la familia, de la crianza y fundamentalmente de siempre la dedicación laboral desfavorable. Todavía nos queda que cuando nos vayamos de aquí alguien diga, ahora va a venir el hombre de la limpieza. No, sería extraño que viniera, a lo mejor viene algún hombre. Lo que viene es una mujer detrás de un carrillo con 15 productos tóxicos, todos cargados, ya no hay calavera, ahora hay pececitos con un ojo, con ese, y es la mujer de la limpieza. Es decir, que si hay que exponerse, se va a exponer mucho más la mujer. Esta atribución y comportamiento son determinantes de la exposición de la mujer. ¿Cuáles son las características de las enfermedades de mujeres? Pues fundamentalmente la falta de credibilidad de sus opiniones ante el sanitario, la deficiente información proporcionada por los sanitarios, la decisión siempre en manos de otros, la hipermedicación y el largo peregrinaje por las consultas médicas. Porque las mujeres en disrupción endocrina tienen síntomas inespecíficos, variables, erráticos. Alguien se atreve a decir que son los habituales de las mujeres o una expresión exagerada del dolor. Algunas son hasta histéricas. Sabéis que ya lo dijeron los griegos, ¿no? La histeria radica en el hísteros, que es en el útero, ¿no? Eso no. Y expresiones típicas en las consultas médicas para todas estas enfermedades hormonales que es que aquí no nos creemos eso, o verás como mañana estás bien, o qué quieres, o imagináis estas conversaciones para un hombre en una consulta que le digan, no te dolerá tanto, mañana estarás bien, ¿qué quieres?
no será para tanto. Bueno, todo esto, este largo peregrinaje por las consultas médicas, en SQM, en FMA, en electrosensibilidad, en infertilidad, endometriosis, retrasa enormemente el diagnóstico. Una endometriosis puede diagnosticarse a los 5 años del primer síntoma. Un hipotiroidismo, 5 o 6 años. Y todo eso agrava el pronóstico, porque estas enfermedades no están bien identificadas, y menos cuando se trata de la mujer. Yo creo que parte de estas causas son la invisibilidad de la mujer en mucho de la investigación. Ahora que está de moda las enfermedades cardiovasculares y la mujer, sobre todo el infarto, los cardiólogos no saben cómo se comporta la medicación en la mujer, pues porque nunca se han elegido mujeres para ensayos clínicos, porque no elige a una mujer en época fértil, no vaya a estar preñada durante el ensayo clínico. Y porque fundamentalmente esto es, según nos dijo Leonardo, la expresión de la especie hombre. El hombre de Vitruvio, ¿no? Y a nadie se le ocurrió, y esto me encanta, que la expresión de la especie hombre como especie fuera la mujer de Vitruvio. Es decir, nunca ha sido elegida la mujer. Y no lo ha sido nunca, que lo sepáis, en toxicología. Todas las reglas y todos los números mágicos, esos que vosotros manejáis en las tablas, todos están establecidos para el de siempre, ¿no? El macho, rico, blanco del primer mundo, de 75 kilos, ¿no? Dices, pero bueno, ¿y la mujer? No sabemos. ¿Y el comportamiento? No hay información. Y la respuesta es para el hombre. ¿Pero para el hombre macho o para el hombre especie? Y entonces agachan la cabeza y dicen, para el hombre macho. ¿Y para el hombre como especie? Porque te has dejado el 50% de la especie fuera de la consideración. Y ahora empezamos a hacer reajustes. A los niños se les divide por 10 el peso y a las mujeres dice, bueno, pues será lo mismo. Bueno, no es lo mismo. La vulnerabilidad biológica y social convierten a la disrupción endocrina en clarísimamente una cuestión de género. Y ya me enseñaron y me han pegado por todos sitios las mujeres de que yo confundía a la mujer con la maternidad. Hay algunas mujeres que eligen ser madres y entonces la transmisión se hace fundamentalmente durante la crianza, embarazo y lactancia, que el hombre no participa en las exposiciones durante el embarazo ni las exposiciones durante la lactancia, por mucho que se comprometa y le den horas de lactancia, por mucho que te den horas para acompañar, tú no estés con él. Bien, y os pongo varios casos de exposición a disruptores endocrinos durante la lactancia, ya que tenéis una defensa de la lactancia, pues en nuestras 6 entregas en este año 2022 nos hemos dedicado a estudiar la leche de los bancos de leche. A ver, siempre queremos buscar a alguien responsable que se haya comprometido y que tenga una responsabilidad, una responsabilidad a lo que está haciendo. Y entonces decimos, ¿quién se encarga de la lactancia? Pues las madres. Entonces no le va a prohibir a la madre la lactancia, esté donde esté, pero sí al sanitario que recomienda leche de madres donantes a los niños de muy bajo peso, menos de 1.500 gramos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿de acuerdo? Porque si tú tienes un niño de menos de 1.500 gramos, 3 meses esperando a que crezca, y le dices, como somos muy buenos, le vamos a dar leche materna del biobanco, se le llena la palabra con lo del biobanco, de madres generosas donantes, pues ya hay un prescriptor. Y ese prescriptor se ha ocupado durante años de la seguridad biológica, de que no tenga la leche sida ni hepatitis. Pero le ha importado un bledo la contaminación química. Y entonces hemos empezado a ver, y así se ha publicado, la presencia en la leche de plomo, mercurio, cadmio y arsénico, que fue nuestra primera entrega. Y os recuerdo que ya lo decía ESAN en el año 2019, antes de COVID, no comáis pescado. Y fundamentalmente no comáis pescados gordos y viejos. Ahora acaba de sacar Joan Grimal, la semana pasada, esto del análisis en el Mediterráneo, que sí se puede comer sardina, boquerón, besugo, dorada, calamar, bacaladilla y salmonete. Los demás no sabemos porque son italianos y no sabemos qué es la salpa, ni la lampuga, ni el corvallo. Pero los pescados grandes y viejos no se pueden comer. Esa manía que tenéis en Levante de comer pez espada, de recomendar pez espada 3 veces a la semana durante la gestación, es una barbaridad, porque meas metilmercurio muy por encima de lo recomendado por la OMS.
fuera el pez espada, fuera el cazón, fuera los peces grandes, grandes depredadores, que en el Mediterráneo están cargados de mercurio. Entonces, sabemos que la presencia del mercurio en la leche está vinculada con el consumo de pescado. Es que el pescado es muy rico y muy bueno, y dicen, y se enfadan los nutricionistas. ¿Qué estás diciendo? Digo, mira, chicos, el pescado que tú recomiendas es el pescado del Pleistoceno. Cuando saltaban, es mentira todo esto, ¿no?, en el mar de Tetis y no había contaminación. Pero el de ahora no tiene nada que ver con esa idea tan fantástica que tú tienes del pescado limpio. ¿Os acordáis de esto? El día 17 de diciembre del 19, cuando sale de pronto un consejo, cuando ya habíamos comprado todas las gambas para Navidad, que no chupéis las cabezas de las gambas por el cadmio. Y dices, tío, que lo diga esto el 17 de diciembre, haberlo dicho en septiembre, y habríamos comprado cordero, ¿no? Lechal en lugar, y todos chupando las cabezas de las gambas pensando cómo te va a poner de cadmio. Pues que sepáis que el cadmio tiene su gran factor de exposición en el tabaco, los fumadores. El cadmio, el tabaco, porque viene de los fertilizantes, y después de los mariscos que están contaminados por esos fertilizantes. Ahora nuestra última entrega, os comentaba anoche, es aluminio, antimonio y litio, también en la leche materna, y curiosamente, fijaros, hemos encontrado vínculos epidemiológicos entre el aluminio y el café. Y yo, ¿cómo será el aluminio y el café? Y entonces inmediatamente te viene la imagen del guapo Clooney vendiendo cápsulas de café irreciclables. ¿Os lo digo otra vez? Irreciclables porque son envases mixtos, y lo mixto no se recicla. ¿Os lo digo otra vez? Lo mixto no se recicla porque no hay un operario que esté abriendo capsulitas, y como tienen granza y tienen aluminio no se recicla, y ahora van a poner en los supermercados de ricos unos depósitos especiales para que tú sueltes tus cápsulas. ¿Y qué va a haber detrás? Un operario abriendo la cápsula. Una locura. El antimonio, que se asocia fundamentalmente con el PET. Si alguien está en la industria de plásticos, que sepa que el trióxido de antimonio es el catalizador del PET, y siempre han admitido que estaba contaminante en el agua. Y el litio, que no sabemos por qué, esto sí que es un misterio, se asocia con el consumo de chocolate. Y no hemos visto nada porque está el litio en el chocolate, pero decimos siempre, a ver si esas propiedades antidepresivas que tiene el chocolate son porque lleva el litio. Bueno, el caso es que, acordaros, no nos fiamos nada del agua embotellada, nada, fundamentalmente porque puede ser una exposición a antimonio, y fundamentalmente porque el plástico, por inocente que parezca, puede llevar cualquiera de los 600 aditivos que tiene el fabricante del plástico. El fabricante de plástico tiene un catálogo de 600 aditivos. Yo, que me parecía una exageración, ayer en la reunión de textiles y la siguiente del CSIC en Barcelona me lo confirmaron. Es decir, hay 600 aditivos. El que hace plástico cuenta con 600 aditivos que son acelerantes, antiespumantes, antiagredantes, antioxidantes, antiozonantes, todo eso que le añade a su propio antojo al producto final, que en muchas ocasiones el fabricante menor no sabe ni lo que le está añadiendo porque compra el kit, ¿de acuerdo?, para hacer bolsas o para hacer botellas, y ya le mandan 60 sacos de 50 kilos de granza de PET y unos saquitos adicionales que son para el color, para resistencia al CO2, para el filtro ultravioleta y para el no sé cuánto, ya reformulado. Es decir, un problema enorme con lo que es el plástico final. Y una advertencia. En Aragón, y es incluida Zaragoza, 1000 litros de agua del ayuntamiento en tu casa, que te la llevan a tu casa, porque abre el grifo y sale, valen 1000 litros, 1,5 €. Y hay gente que dice que es mejor comprar 1 litro en el supermercado a 1 €. ¿De acuerdo? Es el gran negocio. El ayuntamiento te lo pone en tu casa 1000 litros, 1,5 €. La más cara de España es la de Cataluña, a 2,5 €. Pero en Castilla la Vieja vale 1 € 1000 litros en tu casa. No podemos de ninguna manera en el año 2021 o 22 renunciar al agua de grifo. Si sabe o tiene residuos de lindano, pues pon una máquina para quitarle el lindano. Haz algo, que eres tan listo, para purificar tu agua y que sea de la calidad que tú te mereces. Pero ir al agua embotellada, al supernegocio este tan bestial, y además con la exposición a plástico y con un residuo que nadie sabe reciclar,
Es decir, es una locura, una locura, una locura. Es decir, que hay que apostar por el agua. Todo esto estaba en el papel escrito de European Green Deal en el año 19, pero llegó COVID y se lo comió. Era obligatorio que te sentaras a una mesa en cualquier restaurante de cualquier país de Europa y nada más que sentarte te pusieran una jarra de cristal con 1 litro de agua municipal. Y llegó COVID y se perdió. Bueno, entonces agua de grifo y mucho cuidado con el PET en el aceite. Sigo. Agua de grifo. ¿De dónde es? ¿De Aragón? De Zaragoza. Mejor agua de grifo. Esto ya está en Córdoba y en Cádiz, lo he visto yo, agua de grifo. Y está embotellada por el ayuntamiento, se llama agua de grifo de Zaragoza. Si tiene problemas, pues le dice que en lugar de ponerle, como yo le decía el otro día a los catalanes, en lugar de ponerle más farolillos a la Sagrada Familia, gástate el dinero en purificar el agua para que salga el agua que tú te mereces, ¿no? Pero no renunciar de ninguna manera. En la leche materna están también los perfluorados, y así me da ocasión de hablar de perfluorados. Los perfluorados son PFAS, PFOA y PFOS, son compuestos que se utilizan como antiadherentes en plásticos, como en las sartenes, en aislantes en los vasos, esos vasos de papel. Dices, ¿cómo será el vaso de papel que aguanta café a 70 grados? Bueno, porque está recubierto de perfluorado. O en el Gore-Tex, o en ese papel donde te han vendido en la plaza 1 kilo de boquerones y ya sacas los boquerones en tu casa y coges el papel y te pasas 10 minutos pensando, ¿esto irá al azul o al amarillo? Porque no eres capaz de separarle las 2 capas, no hay 2 capas, porque en alguna había 2 capas. Y dices, ¿esto será plástico o papel? Es papel, pero es impermeable, perfluorado. La mejor prueba para el perfluorado está aquí. ¿La veis? Aquí. Se llama el AOVE, la prueba del AOVE. ¿Quién sabe lo que es el AOVE? Yo que me encanta esto. Es el aceite de oliva virgen extra. La gente bien ya no decimos aceite, decimos AOVE. Bueno, pues si no sabes lo que es el AOVE estás perdido en el mundo actual. Pues coge una gota de AOVE, se lo echas al envase, te han vendido un envase maravilloso. Esto es natural, es de caña. Y tú ves allí el bambú y dices, ¿cómo es posible que el bambú sea impermeable? Bueno, pues si le echas la gotita de AOVE y hace una perla, entonces está tratado con perfluorado, porque es el mayor repelente del agua y de la grasa y es con lo que se trata todo. Han caído en desgracia, la Unión Europea los ha incluido todos, todos, en el Convenio de Estocolmo porque son persistentes. Como no son lipofílicos, no se acumulan en la grasa, pero son persistentes y se acumulan en las proteínas, ya no se le llaman los liposolubles, sino que se llaman los forever chemicals. Los compuestos químicos para siempre. No saben cómo quitárselos de en medio y aquí está un trabajo de Argelia Castaño del Centro Nacional de Salud Ambiental, que lo pongo yo siempre porque lo publicó el ABC, si lo publicó el ABC tiene que ser verdad, de la presencia de los perfluorados en la sangre de los españoles. Yo sé por qué lo publicó el ABC, porque los que más tenían eran los catalanes, los vascos y los gallegos. Y digo, estos que hablan, diría, estos que hablan distinto, que se jodan. Bueno, habéis visto los aragoneses salir siempre limpios y los valencianos que son amigos de los otros salen colorados. Bien, estos son los niveles de perfluorado en la sangre de todos los españoles que cumplen todo lo que nosotros hemos sabido, mayor en el hombre que en la mujer, mayor con la edad porque son persistentes y la mejor manera de quitártelo de en medio es pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. Con 3 hijos o más te queda en un 60% de la dosis. Lo traslada, lo traspasa. Nosotros lo medimos en leche y la leche tiene tu dosis de perfluorado. Una cosa que nunca debería haber ocurrido. ¿Qué tiene, si queréis llevar un disgusto, veis esta noche aguas turbias, aguas oscuras, dark waters? ¿Y qué tienen de particular los perfluorados? Que son obesogénicos, que su disrupción endocrina es metabólica, favorecen la obesidad. Se lo contamos a nuestros compañeros los endocrinos y dicen, hombre, es cierto, hay factores sociodemográficos vinculados a la obesidad, a la obesidad y estilo de vida y hábitos. Mira el cuadro de Botero, ¿no? El niño obeso, la niña obesa, el padre obeso y la madre obesa. Esto es genético, clarísimamente. Y entonces le quitas el factor genético y aparece el gato obeso. Y le dice, me parece a mí que no va a ser genético, que en esa casa se come mal, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el gato no puede compartir los genes con la familia. Bien. La última parte de leche materna son los cosméticos y el food packaging, que está aquí, el envase, y ahí hemos encontrado en leche pues lo que hay normalmente, bisfenoles, parabenos y benzofenonas. Hay de todo, lo mismo que hay en sangre.
Alguien pensaba que la Virgen del Pilar estaba detrás de todo esto y se han inventado eso de las barreras, la barrera placentaria, la barrera hematoencefálica, la barrera... No existe ninguna barrera. Si lo tienes en sangre, lo estás dando en la leche. Es decir, está todo visto, y los bisfenoles, que hablaba el compañero, los parabenos, que están como aditivos en mil cosas, ¿no? Porque son antibióticos, y las benzofenonas, pues están vinculados a algunos factores sociodemográficos, a las características reproductivas, a los hábitos dietéticos y fundamentalmente al uso de cosméticos. Bien, y vinculados como enfermedad, seleccionados a la endometriosis. Presento el otro día esto en una reunión de ginecólogos. Bueno, nosotros hemos vinculado los parabenos y benzofenonas con la endometriosis. Dice, bueno, es una publicación en el año 2020. Me mosquean y le digo, sí, y 9 más, nuestras. A ver, y entonces ya me pongo de mala hostia y le digo a la gente, que tú has pagado, porque esto está hecho con dinero público en universidades públicas, en hospitales públicos, con enfermos de la sanidad pública y en revistas de pago. Todo esto que yo estoy contando ya está pagado. ¿De acuerdo? Y lo habéis pagado vosotros. Entonces le digo a la gente, tendrás que leértelo, ¿no? Porque ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve tener 365 publicaciones y 53 tesis? Digo, alguien tendrá que leerse alguna. Bueno, pues ahí está la evidencia de asociación de las benzofenonas, los parabenos y el bisfenol A con la endometriosis, en un estudio que ya ha acabado, se llama Fisioendea, endometriosis y disruptores endocrinos. Bueno. Alguien me dice, pero esto es imposible, ¿cómo va a estar la benzofenona en los cosméticos? Si es malo, ¿cómo va a ser legal? Y entonces le digo, alguien confunde legal con inocuo. El Estado español tiene repartido por toda la geografía unos locales con la bandera de España que se llaman expendedurías de tabaco, que se vende el mayor tóxico conocido. A ver, te vas a caer ahora de un guindo y te vas a enterar que legal e inocuo no es lo mismo. Bueno, pues es decir, que esto lo pongo porque aquí está la benzofenona y aquí está el tabaco. Exposición alimentaria a residuos de pesticidas, muy rápido, ¿de acuerdo? Para residuos de pesticidas. Hemos trabajado muchos años en pesticidas y vosotros lo sabéis, y estábamos en los orgánicos persistentes y ahora nos han dicho que eso ya se ha acabado. Estamos en el siglo pasado, olvídate del lindano y del DDT, ahora todos estamos en la nueva era de pesticidas y estos no son persistentes, se orinan de forma inmediata. Y además me dice, fíjate cómo han caído las ventas de pesticidas en Europa desde el año 2011 al 2019. Y dice, ¡ay, verdad, cómo están cayendo! Y me dice el matemático, hay un problemilla con el eje de la ordenada. Cuando lo pones lineal, claro, si lo pones de 350.000 a 340.000, pues parece una cosa, pero si lo pones lineal, no. Sobre todo porque tiene un campeón, que es España, que llega a 78 millones de kilos. Somos los campeones de Europa. Otro digo otra vez, 78.000 toneladas anuales de pesticidas en el año 2021. Ya hemos desbancado a Francia definitivamente, que se ha quedado atrás, de las cuales 39 millones de toneladas son fungicidas. Ya no hay quien vea una sola naranja con verde, que se ponga verde en el frutero, ¿te acuerdas? De pronto apareció una naranja que de un día a otro estaba cubierta de moho y se lo comían los hongos. Ahora las naranjas se reducen como si fueran de los jíbaros hasta que se convierten en almecina, aparecen nueces. ¿Lo habéis visto? Ya no hay un solo hongo en tu casa, porque somos los reyes de los fungicidas. Y los plaguicidas los llevamos estudiando muchos años, esto es del año 2002, tóxicos en el invernadero, y hablábamos, esta es la clásica que yo enseño o enseñaba, ¿de acuerdo? De el tratando con una avioneta, una extensión de cereal, me encanta porque son bien las fotos, iba camino de Úbeda, estos son los cerros de Úbeda, y aquí hay un tipo con una bandera, y me dice el compañero epidemiólogo, si te interesa la exposición laboral, busca a este hombre, ¿no? Porque si todos los días lo fumigan, porque el hombre se traslada a 10 metros y vuelve a poner la bandera de referencia, esto será pre-GPS, ¿no?, a la avioneta. Bien. La intoxicación está muy bien indicada, sobre todo en el sur de España, y los efectos a largo plazo los conocéis, ¿no? Desde el famoso libro de González López Avente, Cáncer en agricultores, pues sí, los agricultores se mueren más en mortalidad por cáncer, tumores cerebrales, gástrico, leucemia, linfoma no Hodgkin, próstata y testículo que el resto de la población trabajadora.
y confirma los datos europeos. Esto es un clásico, ¿no? Le preguntamos si se mueren más de cáncer de mama y nos dicen que la actividad de la mujer en la agricultura no está bien recogida. Para que sepáis que no todos los europeos ni todos los españoles tenemos los mismos riesgos, os enseño aquí el mapa de cáncer de mortalidad en España por cáncer de estómago, un típico cáncer de agricultores. Rojo malo, verde bueno. Pues mirad cómo se mueren de cáncer gástrico los de Castilla la Vieja y los de la cuenca del Duero, ¿no? Pues hay toda una serie de diferencias. Estos mapas están desde 2007, 2014, 2024, 2021 y están a vuestra disposición. Y sacan los colores a cualquiera, ¿no? Cuando ves cáncer de pulmón y cáncer de vejiga concentrarse entre Huelva, Cádiz y Sevilla, dice esto tiene que ser algo más que el tabaco, porque ellos no fuman más que el resto. Pero tienen un enorme mensaje que os aconsejo que lo tengáis en cuenta. En términos de predicción de enfermedad, acierta más el código postal que el código genético. ¿De acuerdo? En todos nuestros estudios. Rara vez encuentras asociaciones con tus genes y siempre encuentras asociaciones con el código postal. Es el mayor factor de riesgo. Y si ya te olvidas del código postal y pasa al censo electoral, a ver, en el código postal puede haber gente que está en tu mismo código postal y se mezclan los pobres con los ricos. Pero en el censo electoral son los de tu bloque. Y es difícil que en tu bloque haya un rico escondido. ¿De acuerdo? Y cuando hacen los estudios, por ejemplo en Murcia, con el censo, salen auténticamente puntos calientes de predisposición para cáncer infantil, que lo acaba de publicar Juan Antonio Ortega. Bien, no quiero hablar del lindano, porque no hemos venido a hablar del lindano, pero ya sabéis que esto es el clásico, persistente, bioacumulable, lipofílico, carcinogénico, disruptor endocrino. Si quiere uno hablar de un ejemplo de disruptor endocrino, tiene que hablar del lindano y sus tres grandes manchas: Baracaldo, Porriño y, por supuesto, Sabiñánigo. Las tres grandes manchas del lindano y toda la lucha para ver si esto sale. Como eso ya ha pasado, olvídate, ya está prohibido, pues estamos ahora en los pesticidas no persistentes. Y en los pesticidas persistentes tengo que decir que van cayendo uno por uno. El linurón, disruptor endocrino, en el 18. El alquilfenol, el mayor de los surfactantes, en el 19. El clorpirifos, el más número uno en venta entre los organofosforados, en el 20. Y el mancozeb, el fungicida más importante, en el 21. Pero cae uno por año. Y tienen 630. Digo, nos va a costar esto 630 años hasta que desaparezcan todos. Y el problema de estos insecticidas, por ejemplo el clorpirifos, es que está vinculado con enfermedad. Clorpirifos se prohíbe en el 20, en el 21 nos denuncia Alemania porque las naranjas españolas llevan clorpirifos, que está prohibido. En el 20 las llevaban todas, pero en el 21 ya es maldito, y en el año 22 España denuncia a Turquía porque las naranjas turcas llevan clorpirifos. Y todo esto es una historia. Hasta ellos nos dicen, bueno, estarás contento, ya se ha prohibido el clorpirifos. Y los agricultores tirándose de los pelos, ¿qué vamos a hacer con la mosca blanca? ¿Qué vamos a hacer? Esto va a ser una enorme desgracia. Y les digo, ¿desgracia? ¿Sabéis que tenemos una cohorte de niños que ya han cumplido los 22 años, que se reclutaron en el año 2000 en Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada? Cuando enseñamos esto en Madrid siempre nos dicen, demasiado periférico, ¿no? Vale, pues somos muy periféricos. Vale, demasiado periférico. Y en la cohorte, en el último estudio, porque esto saca paper cada 6 meses, medimos los residuos de pesticidas en orina de 1.500 niños entre el año cuando tienen de 8 a 10 años. Tenemos que medir los metabolitos porque ya no son persistentes y se orinan, y hay que comprarse una máquina nueva y poner a punto las técnicas para medir los productos de degradación o metabolitos. Y nos enteramos que los niños de 8 a 10 años, el 60% de los niños españoles mean todos los días clorpirifos. Eso nunca debería de haber ocurrido. Y si lo queréis por regiones, el 83% de los valencianos. Y según el número mágico que te daban, esto nunca iba a pasar, porque la cantidad máxima del límite de residuo en la naranja estaba en contra científicamente de que ocurriera la exposición. Y mirad los niveles de exposición a clorpirifos, que es el IPY, a organofosforados, a tiocarbamatos en España.
y es Asturias, Guipúzcoa, Granada, Menorca, Sabadell y Valencia. Ese pipí cargado de pesticidas para gente no profesionalmente expuesta, porque tienen 8 años, tiene consecuencias. Efectos sobre las hormonas, clarísimo. Efectos sobre el desarrollo neuroconductual, aquí está todo publicado en las mejores revistas. Y el último que entregamos la semana pasada, mañana se le va a dar la publicidad en la prensa nacional, se relaciona con la pubertad precoz. Es decir, que estás tú agobiado porque tu niña de 8 años tiene botón mamario o vello púbico y está con todo el problema de que se está desarrollando y la llevas a tu pediatra, lo confirma, le dice que la va a poner en observación, te dice algo de que será el pollo, no se sabe qué historia se inventa, el pollo estrogénico porque lo oyeron en los años 60 y nosotros te decimos, es la exposición a pesticidas. En nuestros papers sale perfectamente. Estudia, le decimos al pediatra, estudia, léetelo, en lugar de esperarte a que te lo cuenten, entra en internet, porque esto está publicado en la mejor revista que nosotros podemos optar, en el cuartil 1 de CIL 1, ayer, ¿de acuerdo? Esto no está publicado en el boletín de comisiones, ni en el suplemento de La Vanguardia. Esto está publicado en donde se publica ciencia. Y si dices que no te suena, tu pediatra le dice, estudia. ¿De acuerdo? Estudia. Es que yo no me... Como dicen esos, se echan para atrás y dicen, yo es que no me creo eso. ¿Ah, sí? Yo no me creo eso. Y digo, pero ¿tú de qué narices estás hablando? O los otros chicos que dicen, eso es muy improbable, eso no sé cuánto, eso son falacias. Y digo, pues si tú eres tan listo, haz el mismo estudio y di que no te sale. Porque nosotros hemos hecho 365 ya iguales. Y no hemos gastado el dinero vuestro, de los consumidores. Es decir, exposición de la infancia a pesticidas no persistentes y desarrollo puberal en los niños y las niñas españoles. Evidencia de la cohorte ISMA. ¿Qué más quieres? Y se asocia con desarrollo puberal adelantado en niñas y en niños. Bueno, esto para acabar. Cuando empezamos a hablar de que esto tiene una relación con el espectro autista, nos llaman las madres y nos insultan. Anda, déjese usted de monserga, si sabemos que esto es genético, por la enorme preocupación que le da pensar que pudiera haber sido prevenido o que hay una responsabilidad de terceros en esta exposición. Y nos insultan. Anda. Bueno, pues eso es lo más esperable que hay de todo lo que estamos. Exposición a plásticos. ¿Me queda un ratito? Exposición. Sí. Exposición a plásticos, sus componentes que son disruptores endocrinos. ¿Por qué no nos gustan los plásticos? Porque son derivados del petróleo, compañeros. Porque es caer otra vez en la tiranía del turbante y del tejano, ¿de acuerdo? Son derivados del petróleo. Es meterse de lleno en la industria del petróleo. No lo da ninguna planta, ni se crecen en las vegas del Ebro. Son del petróleo. Son de difícil degradación, son persistentes, son frágiles y se fragmentan en macroplásticos, microplásticos y nanoplásticos. Son bioacumulables y biomagnificables, es decir, entran perfectamente en la consideración de compuestos orgánicos persistentes. Fíjate por dónde. Y está comprobado su riesgo del efecto de los polímeros, los oligómeros, los monómeros, los aditivos y los compuestos adheridos. Acabamos de publicar microplásticos en las lagunas de Sierra Nevada. Nadie pensaba que a los 3.500 metros iban a llegar, pero están en las 74 lagunas de Sierra Nevada. Y esto es muy interesante, a los que les gusta la arqueología. Cuando dentro de 20.000 años venga un arqueólogo y cabe a los lados del río Ebro y encuentre vuestros huesos, sabrá que soy del siglo XXI, no porque hay una hacha del gravietense, ¿no? ¿Lo digo bien? Del gravetiense, ¿no? O del solutrense, sino porque al lado de vuestros cadáveres hay una de las nuevas piedras que los geólogos han incorporado al catálogo, los plastiglomerados. Así se llaman las nuevas piedras, que lo sepáis. Plastiglomerados, piroplásticos, plasticostras y antropoquinas. Piedras que han incorporado plástico y que definen la exposición y la incorporación de los materiales plásticos a la composición de las piedras de sílice. A mí la que me gusta es plasticostras. Yo sí, cuando me desentierren dentro de 20.000 años, aparezco con una plasticostra, dirán, mira, del siglo XXI, de cuando la era del petróleo. Bueno, pues ya tenemos un elemento que nos va a diferenciar. La exposición a los plásticos tiene muchas consecuencias, efectos físicos,
dependiente del tipo de polímero, del tipo de monómero, de los aditivos y de los adheridos. Porque los plásticos en el medio ambiente, a ver, atended, pillan toda la mierda posible. Es una auténtica falacia el reciclado del plástico que se recoge del mar. Ayer por fin se confirmó ya en Barcelona, en Plastic 2022. No es reciclable. No es reciclable. El plástico, después de estar en el mar, adquiere tal cantidad de compuestos orgánicos persistentes, hidrocarburos aromáticos policíclicos y, lo digo bien, mierda ambiental, que el proceso de limpieza lo hace irreciclable. Y ahí tenés a todos los voluntarios sacando plásticos del mar y dices, Dios mío, ¿qué irán a hacer ahora con ellos? Porque lo que pueden hacer es quemarlos o enterrarlos. Pero eso de incorporarlo a la cadena, si está Ecoembes, que no quiere nada más que botellas de agua de 1,5 litros limpia, si ya tiene una concha, ya no le gustan porque no es reciclable. Pues que sepáis que en el paso por el medio ambiente el plástico se carga de contaminantes químicos y de contaminantes físicos. Bueno, muy rápido. Sabemos lo de la intoxicación aguda por plástico, esto es un pueblo de Granada, Castelldefels, y ahí tenemos una ballena en el año 2019 o 18 intoxicada con 27 kilos de plástico de invernadero y muerta, ¿no? Pues que se cree que son calamares. O esta en el Cabo de Palos en abril del 2018. Y esto es en portada de periódico, ¿no? Un cetáceo gigante llega a la playa y lleva 17 kilos de plástico de invernadero. Hay microplásticos en la reserva de la biosfera. Estuvimos la semana pasada en el Congreso de Ornitología en Menorca, o ayer acabó el Congreso de Lanzarote, que se llama Microplásticos, Micro 2022. 500 comunicaciones, 500 presentaciones sobre plásticos en el mundo, organizado en Lanzarote, una locura, ¿no? Y ahora os presento plásticos de diseño. No solamente hay plásticos de fragmentos, sino plásticos diseñados. Uno es ¿cómo se llama? La crema de dientes que he utilizado esta mañana, que antes tenía como abrasivo pues avena o minerales y que ahora tiene microplásticos, pero os presento uno de los microplásticos más curiosos, la purpurina. La de purpurina que os habéis puesto de niña, pues son PET biselados de diferentes tamaños, fundamentalmente de 200 micras. Que sepáis, los plásticos de diseño, cuando dicen, ¿qué son estos de los microplásticos, micro-PET de diseño? La purpurina. ¿De acuerdo? ¿El plástico flota? No. Menos del 30% del plástico flota. Y ayer lo dije a voces, a ver qué decían los del CSIC, y lo confirmaron. Lo que se ve flotando es una anécdota. El 65% del plástico está en el fondo del mar. ¿De acuerdo? El 65% del plástico está en el fondo del mar, porque la mayor parte de ellos tienen mayor densidad que el agua, incluso que el agua del mar. Y en el fondo del mar, que lo acaban de hacer estos de la Royal Society, en el mar Egeo, en el mar de Alborán, en el Cabo de San Vicente y en Asturias, pues fundamentalmente el fondo del mar es rayón o viscosa, tus pantalones de deporte, esos que te compraste de viscosa, o las 15.000 fibras de plástico que lleva una colilla de un cigarro, de microplástico. Y por supuesto, el mayor contribuyente al plástico ambiental no son las bolsas de basura del Mercadona, es la ropa, porque tu lavadora pierde millones de microfibras con cada lavado. Los sistemas de depuración no los separan y lo que hay en el fondo del mar es tergal. ¿Os acordáis del tergal? Lo he traído aquí porque ayer estaba en Barcelona y me entretuve mientras me tocaba mi turno en buscar cómo era. Tergal, para que nadie se lo olvide, es poliéster de la Galia, porque era poliéster francés. Y ya cuando llegó a Francia, como a España, como en Calene, era la fábrica que lo hacía, pues era Terlenca. ¿Os acordáis la Terlenca? Pues el tergal, la terlenca son todo poliéster, que es lo que ha permitido que nosotros estemos vestidos ahora y no estemos desnudos, porque ni vestidos de oveja merina ni de gusano de seda, y que todos vamos vestidos fundamentalmente de poliéster. El reciclado es una auténtica locura, porque están ahora desviando el plástico hacia la ropa para que la gente bien se compre un anorak de 200 euros que está hecho con 20 botellas de plástico reciclado, y como comprenderéis, la salida del plástico no puede ser la ropa, ¿no?, ni el reciclado. Fundamentalmente porque ayer lo confirmaron de nuevo, la cantidad de aditivos que tiene la ropa para que sea ponible. ¿Cómo es posible que tú puedas ir vestido de poliéster lo mismo que una botella de Coca-Cola de 1,5 litros? Pues la cantidad de aditivos que tiene el poliéster para que se convierta, el PET, el polietileno-terestalato, para que se convierta en fibra de poliéster, son polibromados para que no arda, porque si no te acercarían un cigarrillo y saldría ardiendo.
perfluorados para que repelan el agua y la grasa y sean impermeables. Los colores se le dan con metales, las arrugas bellas se le dan con alquilfenoles, los estalatos para que sean flexibles, el tributil estaño para que no huela a zorro, porque eso olería, si te pones un plástico encima, olerías de inmediato, ¿no? Bien, pues eso es la nueva ropa. Y lo publicamos, gastando vuestro dinero, lo publicamos hace poco, analizando calcetines de 3 tiendas de diferente precio en Granada, y dimos un consejo: do not suck your socks. Se ha hecho popular en Estados Unidos. No te comas los calcetines, ¿de acuerdo? Porque son fundamentalmente químicas. Esos calcetines de ese niño inocente tienen en el 91% bisfenol A, en el 100% etilparabén, en el 41% son estrogénicos. Sí, eso es la ropa. ¿Qué te creías? ¿Que eran gusanos de seda trabajando para ti? Es industria derivada del petróleo sin control. Publicamos esto y esperamos a ver qué pasa, y entonces la Comisión Europea crea un grupo de expertos para estudiar el bisfenol A en la ropa. Y reúnen en Bruselas a 15 expertos, miramos quiénes son, no conocemos a nadie, nadie de ellos ha publicado nada en el se reúnen, comen durante varios días y dicen que no tienen una opinión y se van a esperar a ver lo que dice el 31 de diciembre de 2022 la EFSA, que nos ha prometido la EFSA que nos va a dar una opinión. Mientras tanto, tú vas al Corte Inglés y le compras a tu niño una camiseta de Minnie Mouse que tiene la friolera de 57 gramos por kilo de eftalatos. Porque se le ha ocurrido colocarle a la camiseta un plástico de esos, una impresión de esa que está en relieve, que es PVC, y que ese PVC está ablandado con talatos. Dices, pero tú te das cuenta que eso no me lo puedes meter en la ropa. No digo ya el tipo que esté haciendo el implaste, sino a un niño, ¿no? Bueno, entonces mucho cuidado con la economía circular. Plásticos en tu comida, esto lo denunciamos ayer y nos dieron la razón. Estamos cuidando de que no haya plásticos en el agua y resulta que estas nuevas bolsitas de infusión de poliamida pues liberan billones de microplásticos y nanoplásticos en cada taza. Y nos dicen, no, pero son canadienses, son solamente miles de millones. Ah, no me he equivocado, los billones canadienses no son millones de millones, son miles de millones. Digo, menos mal, son... Pues eso, y la EFSA, la Autoridad Alimentaria Europea, silbando y esperando a ver que no pase nada. Bueno, plásticos en el polvo de casa, acordaros, la clave para todos los que estáis aquí, no se vuelve a barrer. Se aspira y se ventila, se aspira y ventila. Hay que sacar de las casas el plástico y la contaminación interior. Actualmente, ya lo vamos a publicar, es más jodido el indoor que el outdoor. Y ya estamos utilizando con la palabra inglesa. Indoor, que es dentro de tu casa, está más contaminado que el outdoor si tu calle no tiene mucho tráfico, con que mejor ventila. Porque el formaldehído que tú comentabas o los plásticos de casa están en el suelo. Los plásticos en el aire fundamentalmente son neumáticos, ya está diagnosticado. Llevan los catalanes y estos chicos estudiando años las PM2,5, las PM5, las PM10 y nadie se había preguntado de qué eran. Parecían que eran esporas. y son la mitad de pedacitos de caucho. ¿De acuerdo? El mayor contaminante atmosférico de microplásticos es el desgaste de los neumáticos. Ya está publicado, ya no hay más duda. Y plásticos en el cuerpo humano. Está ya descrito, ya lo decía Radio Futura. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Confirmado, confirmado. Esto es una premonición. Porque está en la placenta y se llama la plasticenta. Lo han publicado los italianos. Está en el colon y acompaña a las células de cáncer de colon. Y ahora se han inventado que una de las formas más fastidiosas de modificar tu flora intestinal, que ahora está tan de moda, la microbiota, es los gérmenes que vienen pegados a los microplásticos. Se llaman, esos gérmenes que vienen a los microplásticos, se llama la plastisfera, ya lo podéis poner en internet, y llaman a los microplásticos en tu dieta el caballo de Troya. Porque esos gérmenes que no tenían manera de entrar, entran metidos en el plástico, en los microplásticos. Y ya todo un mundo de conocimiento y, por supuesto, como pasa siempre, mucha más gente estudiando cómo ocurren las cosas que por qué ocurren. Porque el cómo ocurren te da para años de proyectos.
Cuando tú lo que quieres es que no vuelva a ocurrir, ¿no? El plástico está en la sangre, lo sabéis, ya se publicó hace unos 6 meses. El plástico está en la caca, plásticos en las heces humanas en 26 países, y el plástico, se publicó la semana pasada, está en la leche materna. No los componentes del plástico, que es lo que nosotros estudiamos, sino los microplásticos, porque los pequeñitos se segregan del propio esto. Para acabar, contenido de plástico o plásticos que son disruptores endocrinos. Muy rápido. El bisfenol A, prohibido en los biberones, aplicando el principio de precaución el 30 de junio del 2011. Hasta entonces hemos alimentado a todos nuestros niños con biberones de policarbonato, que eran los que se podían hervir. Y la olla tenía un polvo blanco que decíamos bisfenol A, no, que decíamos Lacal, y ahora te digo yo, era bisfenol A. Y está prohibido, ahora todo es BPA free. Pero sigue aquí, en vuestro trabajo, decir, no queremos agua de la botella, porque tiene lo peor que puede ser tener la botella. Es de policarbonato, es decir, es de bisfenol A, y es reutilizada. Lo peor del plástico es su reutilización. El plástico, lo digo, no se puede reutilizar. El plástico no se puede reutilizar, se usa una vez y se recicla, pero no se reutiliza, porque cuanto más viejo y más usado, más libera sus componentes. Y una de las formas de reutilización son estas botellas rellenables, que son de policarbonato, y está descrito ya que aportan entre 111 y 6.452 nanogramos de bisfenol A por botella. Vamos a ver qué pasa el próximo. Ya sabéis que está prohibido en los tickets de caja, como se había dicho. Esto es un trabajo del año 2019 y se decía que a las cajeras aumentaba la exposición dérmica con los tickets de caja ricos en bisfenol A cuando se utilizaban líquidos de lavado de las manos. Y de pronto aparece COVID y lo ponen obligatorio, el hand sanitizer y no sé cuánto, ¿no? Es decir, que es una auténtica locura. En toda Europa se ha prohibido, en España también, el bisfenol A en los tickets de caja en el año 2020, pero en toda Europa está marcado BPA free, pero no en España. Uno va al supermercado, se lo lleva, confía en que sea libre de bisfenol A, pero no está marcado por detrás como tal. En el año 95 publicamos el bisfenol A en las latas de conserva, ¿os acordáis? 95. Han pasado 27 años, os lo digo otra vez, 27 años para que la Unión Europea decida quitar el bisfenol A de las latas de conserva. Y que diga que el 31 de diciembre, si nada se tuerce y nos diga después ahora Dolores, baje la máxima ingesta de bisfenol A alimentario perdón, de 4 microgramos por kilo de peso y día a 0,04 nanogramos, 100.000 veces. No hay antecedentes de un recorte de este tipo a un producto en la alimentación. Está pendiente de que sea efectivo. Más de plásticos, acordaros que este bisfenol A se hace en España, se hace en la mayor factoría de bisfenol A que hay, que la tiene Sabic en el campo de Cartagena, donde alcanzan ya los 500 millones de toneladas, 500.000 toneladas, los 500 millones de kilos, y se hace a partir del petróleo. Y se hace aquí y se manda para acá. Este es uno de sus grandes clientes. A ver si lo vemos aquí. Las palas de aerogeneradores. Las palas de aerogeneradores gastan unos 20 toneladas de bisfenol A. Imaginaros los 1.500 trabajadores que hay en Vestas, en Daimiel, metidos en un charco de bisfenol A. Bueno, y ahí sale el hombre con 3 mascarillas, pero esto es posición laboral seguro. Está medida en todos los países menos en Daimiel. Allí no entra nadie a medir nada. Y hay, de los 1.500 hay 900 trabajadores fijos y 300 mujeres. Y acordaos que es que veáis una pala de aerogenerador, eso es 25 toneladas de bisfenol A. Nos interesa muchísimo todo lo que hay en torno al PVC, porque el PVC se ablanda, es el mayor consumidor de talatos. Los talatos eran malditos, acordaros, los quitaron de los mordedores, los chupetes y los biberones, pues que sepáis que el PVC es lo que ablanda este cable. ¿De acuerdo? Los talatos son lo que ablanda este cable de PVC. Y el segundo es los suelos. Y ahí se van la mayor parte, casi el 50% de los talatos que se producen en Europa. Y teóricamente hay una fantástica gestión del WEEE, que es la basura de los equipos eléctricos y electrónicos.
y estás confiado en que eso sea así y tú has sido tan cuidadoso de que has ido con tu móvil y tu ordenador obsoleto y lo has llevado a un punto limpio para que le den una segunda vida, y viene la Guardia Civil y desmantela hace 6 meses la mayor empresa española de la segunda vida de los ordenadores, que los llevaba a África durante 11 años desde el puerto de Bilbao y el puerto de Almería, y resulta que no llevaba ningún tipo de segunda vida, lo que llevaba era basura electrónica, a las costas de Ghana. Ahí donde está Ghana, nadie sabe dónde está, en el Golfo de Guinea. Y ahí está tu ordenador, ¿lo veis ahí? Este es el último ordenador que tú fuiste a llevar para que le dieran una segunda vida en un país exótico, está quemando o ardiendo en las costas de Ghana. Ese es el sistema español de recuperación. Y lo dice, y dice, bueno, seguramente saldrá alguien, lo insultará y ya, ¿es usted un farsante? Nada, gracias a Dios el Seprona y la Guardia Civil quien lo desenmascaró, que no fue ninguna ONG. Bueno, ejemplos de exposición y de reciclado imperfecto, os traigo el que es clama al cielo, porque además tiene mucho que ver con Zaragoza. El Tetrabric, que lo han vendido los suecos como la gran panacea por el envase más sostenible, os lo digo otra vez muy claro, es irreciclable en España. No hay ninguna industria capaz de separar el polietileno del aluminio. La única que había, Store Enso en Barcelona, cerró por no rentable en el 2019. Todo el Tetrabric de España, según parece, llega a Zaragoza. Le sacan el cuero, le sacan el cartón para hacer cartón de mala calidad. Acordaros, se llama una economía circular o un reciclado de baja calidad, porque no sirve para hacer más Tetrabric, sirve para hacer otros cartones, hueveras, como dicen ellos. Y el resto, el 25% de peso, que es aluminio, y esto no es reciclable. Teóricamente, Stora Enso tenía que hacer estos ladrillos, los bricks de aluminio, eso no se hace, la empresa cerró en el 2019 y por el momento se estará mandando a incineradoras o enterrándose. Esto es, según la OCU, colocaron la OCU en 43 Tetrabric, mirad qué gente más perversa, le metieron dentro un geolocalizador y los tiraron a la basura en 11 provincias españolas. Llegó a Zaragoza 1. ¿De acuerdo? Llegó a Zaragoza 1. A Zaragoza porque es donde Coembes dice que va a despellejarlo. Pues llegó 1. Oye, he conseguido. Digo, ¿cómo es posible que de Saica no haya fotos por ningún sitio y todo sean maquetas? Y ya por fin me he tenido que ir a Google Maps, que ahí da todas las vergüenzas, y entonces sale al lado del pilar la foto aérea y aquí están todos los Tetrabric de España, esperando para hacerse el harakiri, pero sin ninguna solución para el aluminio y para el eso. Y acordaros, compañeros, el contaminante más abundante en la leche humana, 3.000 veces más que todo el resto de metales, es el aluminio. Y entonces le decimos a esto, tío, ¿dónde estás metiendo el aluminio? Y aparece un señor chaqueteado, muy elegante, que han hecho unos tejados de plástico y aluminio que le sobra del Tetrabric y unas chabolas en Tanzania. Digo, Dios mío, Dios mío. Y entonces le ponen a un poblado unas chabolas. Digo, eso no puede ser todo el Tetrabric de España en chabolas de Tanzania. Bueno, como veis, esto es una... Los polibromados, para acabar, están en el tejido adiposo de todas las españolas, que ya lo hemos medido. En tu casa vienen fundamentalmente de la electrónica y del mal reciclado del Wii, y a alguien se le ocurre hace 2 años utilizar el plástico de tu ordenador para hacer juguetes para niños finos, niños ricos, que van a utilizar esa Navidad cubos de Rubik hechos con plástico reciclado, eso. Y entonces se le ocurre a alguien hacer el análisis y tienen hasta 2.000 veces más de bromo del que se aconseja en un juguete. Dicen, ¿no te das cuenta que esto de la economía circular es una trampa? Que tú no puedes poner en el modelo tóxico, porque entonces le estás dando vuelta. En mi libro, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, hay un capítulo que el editor RBA no quería escribir y que sí está escrito. Y se llama así, quien recicla mierda obtiene mierda reciclada. ¿De acuerdo? Más sencillo. Se creen que reciclando mierda salen flores. No, se obtiene mierda reciclada. Es decir, si empiezas con la economía circular a meter en el modelo los ash fly de las cementeras, si las cementeras la están utilizando de la revalorización energética de la basura, están metiendo en esas ash fly todos los metales pesados. Es decir, es ejemplo así
Tú no puedes reutilizar las cosas si las cosas están contaminadas. Ayer viene uno de los investigadores del CSIC y habla de que ya por fin han conseguido flocular el 90% de los microplásticos en las depuradoras de no sé qué pueblo catalán. Y entonces un muchacho, ya por fin ingeniero, lo ha conseguido hacer. Y digo, ¿y dónde está? Dicen los sedimentos. En los sedimentos, en los lodos de la depuradora. Digo, ¿y qué haces con los lodos de la depuradora? Dice, la revalorización son nutritivos para el campo. Digo, ¿pero cómo vas a concentrar los microplásticos y se los vas a echar a los olivos? Dice el hombre, el chin público. Bueno, vamos a acabar. Entonces, tenemos todos estos compuestos químicos están en la orina de todos los niños españoles. Los niños españoles mean todos los días ftalatos, benzofenonas, bisfenoles y filtro ultravioleta. Y alguien muy ofendido me dice, ¿y usted qué mea, doctor? Pues gracias a Recero me hice el análisis de orina y junto con Macaco, Yayo Herrera, Rubén Sierra, Karma Ruscalleda, sí, los adultos españoles también meamos todos los días todos los componentes del plástico, lo mismo que los niños. Principio de precaución. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica, fundamentalmente porque lleva mucho tiempo la demostración. Y cuando demuestra la asociación entre exposición y daño, hay alguien que ya se ha dañado. Luego hay que actuar con cautela ante lo desconocido. Debe ser el proponente de la actividad, no el que la sufre, el que demuestre la inocuidad, ¿de acuerdo? El proceso de ser abierto, informativo y democrático y buscar siempre alternativas. Este es el principio de precaución modelo Almería. Me invitan a una conferencia y me dicen, mucho cuidado que hay un stop muy peligroso. Y entonces hay 70, 60, 50. Me bajo del coche en el cambio rasante y lo fotografío, porque cuando vas por 50 se te cala el coche. Pero tiene todo el valor que tú decías del principio de precaución. Es anticipatorio. Uno puede anticiparse. Vosotros no podéis esperar a que yo venga dentro de 10 años con la demostración definitiva, porque cuando venga con la demostración definitiva ya sois infértiles y obesos. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Conclusiones. Los alimentos, los plásticos, la ropa y los cosméticos son una fuente importante de disruptores endocrinos. Autorizado no es sinónimo de seguro, dado el vergonzante fracaso de los sistemas de protección. Como no es posible manejar tantos datos, el trabajador debe buscar información veraz, procesos y productos de confianza, ¿de acuerdo? Esto no es posible que uno lo sepa solo, ¿no? Es muy difícil enterarse porque son muchas palabras y los sanitarios deberían ya de incorporar la exposición a disruptores endocrinos en la etiología de enfermedades comunes y en su prevención. Ahora sí, gracias por la presentación.